compartan esta fe. Y dentro de la exposición de los foros, pues hablábamos de cómo la nación tiene que entender que la justicia y la paz se besan, dice la Biblia además. La justicia y la paz se besan. Y en ese escenario se hace necesario que los funcionarios del Estado, que los empresarios, que los ciudadanos, que todos los colombianos podamos hacer propios los principios y los valores cristianos que traen como consecuencia frutos de justicia y frutos de paz. Entonces, era paradójico, por ejemplo, cuando se firmaron los acuerdos de paz, el gobierno con los grupos al margen de la ley. Llegaba un magistrado, o más bien un funcionario del gobierno, a la casa a pegarle a la esposa, o se subía al taxi a pelear con el chofer, porque si no hay paz dentro del corazón del hombre es imposible alcanzar la paz nacional. Estamos buscando la paz donde no existe. Por eso el Señor dijo, dos males ha cometido mi pueblo. Uno, me dejaron a mí fuente de agua viva. Y dos, cavaron para sí cisternas rotas, pozos donde no habían agua. Estamos buscando agua donde no existe, porque el verdadero autor de la paz y príncipe de la paz, como lo decía Oscar, es el Señor Jesús. Es decir, no puede haber un proceso de paz sin que el Señor esté ahí. Yo le decía al ministro de Defensa la otra vez, le decía, ministro, el proceso de justicia, paz y reparación está cojo, porque a los hombres que han estado en la guerra les quitaron el fusil del hombro, pero no se lo sacaron del corazón. Aquí hay que ver un gran proceso de reconstrucción espiritual, tanto en las víctimas como en los victimarios, que Jesús sane las heridas, que podamos entender que el perdón es una consecuencia del amor, pero alguien tiene que amar y sentir primero que alguien lo amó. Y yo entiendo que cuando Jesús me amó, entonces yo puedo amar y puedo perdonar. Antes es muy difícil, por eso estamos viendo una cantidad de injusticias como lo que usted habla, como el tema del agroingreso seguro, donde ha habido inequidades también. De tal manera que la ausencia de principios y valores pues conllevan a que haya injusticia en las naciones, haya guerra, haya muerte. Por eso Jesús es la respuesta a esta nación. Cuando venimos tal y como somos y nos enfrentamos de cara al Calvario. Senador, pues son varios proyectos, ¿no?, los que usted pudo proponer allá al Congreso de la República, unos aprobados, otros seguramente están allí en proceso. ¿Qué viene para la próxima legislatura? Por fe se lo digo. Bueno, usted debe continuar y le pedimos al Señor, lo tenemos en nuestras oraciones aquí muy positivo, que pueda proseguir usted a esta meta allí, en camino, ahí le queda muy cerquita la casa de Nariño, pues. Que el Señor haga, senador, estamos en las manos de Dios, Amén, eso amén. Es maravilloso. Creo que le causa uno un cosquilleo internamente cuando uno sabe que estamos en su mano, en Amén. el poder del que creó todo lo existente. Así es. Vea, he podido presentar 20 proyectos de ley a consideración del Congreso. He sido de los senadores que más proyectos de ley he presentado. 10 que tienen que ver con el pensionado, con el adulto mayor, que no se paguen los copagos, las cuotas moderadoras, los deducibles, que el pensionado no pague el 12% por concepto de salud, que pagan el 12% por cotización mensual a la salud, sino que pague el 4%, es justo. Hemos presentado el proyecto de las viudas y los huérfanos, para que cada viuda en Colombia tenga un subsidio de vivienda sin hacer cola. Los niños huérfanos tengan la posibilidad de recibir la gratuidad en la educación en todos los niveles. He presentado el proyecto del servicio militar voluntario y la Corte nos dio la razón. Hoy los cristianos que no quieran prestar el servicio militar no están obligados a hacerlo, invocando la objeción de conciencia. Presentamos otro proyecto de ley para desmontar el pago del pasado judicial y ya se ha venido logrando. El pasado judicial ya se va a desmontar. Presentamos otro proyecto de ley para hacer justicia con los usuarios de la telefonía móvil celular. Porque Uy, eso sí, por favor, senador, rápido. Son 40 millones de teléfonos en Colombia, pero lo paradójico es que un colombiano habla 1 minuto con 2 segundos, le están cobrando 2 minutos. Eso es arbitrario. O alguien compra una tarjetica para recargar su teléfono y si en 5 o 6 días no consume los minutos, se los quitan. Yo le digo a la gente que eso es como cuando uno compra una camisa y por el hecho de no ponérsela en 5 o 6 días viene el dueño del almacén y se la lleva. Y hemos presentado otro proyecto de ley que tiene que ver con la eliminación del SOAT, el seguro obligatorio de accidente de tránsito. No para que la gente quede desprotegida. Lo que pasa es que en el 91 se creó el SOAT porque no teníamos un sistema de seguridad social en salud. Pero en el 93 apareció la ley 100 del mismo año que dijo que se iba a ocupar de los accidentes de tránsito. O sea, apareció el SOAT estatal. Ese SOAT fue derogado. Claro, se siguió vendiendo ilegalmente y lo hicieron legal 9 años después. Por eso hoy estoy proponiendo que se elimine el SOAT, porque el SOAT está usurpando las funciones de la ley 100. Hemos presentado un proyecto de ley que tiene que ver con los contenidos de televisión, cómo hacer que estos proyectos, o más bien la televisión colombiana, sirva para educar y para formar. Y por supuesto que me he opuesto al matrimonio entre homosexuales. Hundimos en la primera oportunidad
los derechos patrimoniales de las familias homosexuales. No porque yo sea homofóbico, ni porque la Iglesia del Señor sea homofóbica, porque Dios sí tiene un plan de restauración para el alcohólico, el drogadicto, el homosexual, el homicida, pero es que un Estado social de derecho no puede cambiar la figura constitucional de la familia compuesta por un hombre y por una mujer, por la que es contra la naturaleza. Nos hemos opuesto, yo les decía en el debate, yo no he visto un caballo homosexual ni una vaca lesbiana. Y es que uno no puede concebir cómo se quiera legalizar el hecho que anden dos hombres cogiditos de la mano, acariciándose y besándose en el bigote, queriendo casarse con la posibilidad de adoptar hijos. De adoptar hijos, que es un desabrupto. Además, contra la naturaleza, contra los principios bíblicos, contra el Señor. Me he opuesto al matrimonio entre homosexuales, me seguiré oponiendo, como me opuse al tema del aborto, al tema de la eutanasia y a la última novedosísima propuesta de un candidato presidencial que quiere que nuestras niñas menores de 14 años les den y les suministren una píldora abortiva, la píldora del día D. ¿Sí? Yo tengo 2 niñas, yo sé que ustedes tienen hijas, pero ese no es el mundo que queremos para nuestros hijos. Creo que tenemos que tener un mundo donde dignifiquemos al ser humano y no lo depravemos y lo llevemos y lo lancemos al mundo de la prostitución y al mundo de la lascivia, como son las propuestas que hoy están saliendo. Un partido político decía, pero si es que México se modernizó y México adoptó la legislación de los homosexuales y la adopción de niños, entonces tenemos que modernizarnos. Y entonces me acordaba de un amigo que se fue para Francia y me dijo, no, yo me cansé de Francia porque cuando yo llegué, la legislación estaba buscando derechos patrimoniales de las familias homosexuales, lo lograron, después buscaron el matrimonio, lo lograron, después seguridad social para familias homosexuales, lo lograron, después adopción de niños y lo lograron. Dijo, yo finalmente me vine de Francia antes de que hicieran del homosexualismo algo obligatorio. Entonces aquí como que se quiere legislar en ese sentido, pero yo defenderé con toda vehemencia, con todo conocimiento de la palabra, el matrimonio como Dios lo estableció, y le diré no al matrimonio entre homosexuales. Senador, y ya que el gobierno distrital ha tomado el LGBT como una bandera, donde pues, por cierto, genera mucho voto, ¿no? Busquemos algo para la próxima legislatura a nivel del Congreso de la República para ayudarle a estos hombres, porque Dios los ama, usted bien lo sabe, no hay homofobia en las tortas del cristianismo, Así ni es. mucho menos, sino que es expresarles ese amor de Dios y que vean que en Dios hay una oportunidad de que ellos recobren su identidad y que como hijos de Dios puedan ir también en camino de salvación. Lo importante es esto, que sean salvos, que dejen atrás el pecado. Busquemos algo de solución para que el gobierno nos ayude y desde el Congreso sacar una ley que no sea decir y echémonos el brazo al hombro todos y que todos somos buenos y vamos para el cielo, no. Que debemos estar bajo los parámetros divinos para que esta salvación tan preciosa y maravillosa la podamos guardar y conservar. Sí, yo creo que el gobierno tiene que hacer mucho esfuerzo, por ejemplo, con las iglesias cristianas, para que a través de las fundaciones podamos ayudar a muchas personas que tienen muchos problemas entre el alcoholismo, la drogadicción, desviaciones sexuales, como estamos hablando. Yo he visto mucha gente restaurada, he visto gente que ha sido de testimonio de cómo Dios ha cogido a aquella persona que tiene una debilidad sexual y lo ha reconstruido, lo ha formado nuevamente, lo está haciendo a su imagen. Y es un trabajo enorme que tenemos que hacer porque Dios ha hablado a esta nación que la reconstrucción social de esta nación vendrá a través de su iglesia. Y luego de una gran reconstrucción espiritual vendrá para Colombia una reconstrucción social y económica. Y la iglesia es el instrumento del Señor para hacer esa reconstrucción del tejido social. Y en ese orden de ideas pues seguiremos trabajando para poder acercar la palabra profética a los poderes del Estado y desde allí encontrar que la respuesta a todos los conflictos sociales que vive la nación y que viven los colombianos la tiene el Señor. Así de sencillo, es que no hay que ir a México, no hay que ir a Francia, no hay que ir a ningún lado. La respuesta la tenemos en las rodillas, así de fácil, no es más. No, y que son países donde, por cierto, han sacado a Dios, ¿no? de las universidades, han sacado a Dios de la legislación a nivel de educación. O sea, ellos viven conforme al humanismo y nosotros estamos buscando vivir conforme a la voluntad del Dios del cielo. Pues senador, en este momento creo que es 11 senadores los que están allí en el Congreso de la República. ¿Sí, son 11? Sí, somos cerca ya de 11 senadores que hemos llegado por la misericordia de Dios. Realmente. Esperamos que en estas próximas elecciones ya estamos encima, ya es este próximo domingo, así que pues, a ustedes lo sigan respaldando, pues primeramente Dios y la voz de Dios pues es
la voz del pueblo, que el pueblo también se manifieste allí en las urnas, senador. Yo estoy en el Congreso y estoy en la vida pública porque yo tuve un llamado del